Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora que sea allá en el lugar en donde se encuentre. Les habla el pastor Víctor Manuel Reina, desde aquí el corregimiento de Nueva Colonia, del Urabá, en Antioquia. Saludamos a todas las personas de aquí, de la región del Urabá, en todos los municipios del Urabá, en Medellín, en el Chocó, en Bogotá, en los Llanos Orientales, en todos los lugares donde nos escuchan, en el exterior, allá en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en todos los lugares donde nos escuchan, en España también. Los saludamos, los bendecimos bajo el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, te damos gracias en esta hora. Delante de tu presencia colocamos esta enseñanza, que sea para la gloria y la honra tuya, Señor, que tu palabra cumpla con el propósito con el que es enviado para la gloria y la honra tuya, Señor Todopoderoso y Eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero enseñar en esta hora sobre estorbos en la oración. Hay muchos, pero voy a nombrar si quiero unos 6, unos 7 estorbos en la oración. Porque quizá de pronto le haya pasado que ha estado orando bastante tiempo, mucho tiempo lleva orando y no ve la respuesta, no ve el fruto de sus oraciones, no lo ve por ningún lado. Quizá de pronto le ha invadido el desánimo, la tristeza, no sé, porque no ha encontrado esa respuesta a sus oraciones, esa respuesta a las peticiones. Y muchas personas hayamos pasado por esas situaciones también. Entonces, miremos a ver qué es lo que está pasando, por qué motivo no son contestadas esas peticiones, por qué no hay una respuesta a esas oraciones, cuáles son los estorbos en las oraciones, en las oraciones que estamos haciendo. Y miremos qué es lo que está ocurriendo. Vamos a ver el primer estorbo que hay para que una oración no sea respondida es la falta de confesión del pecado oculto, la falta de confesión del pecado oculto. Quiero leer aquí en el Salmo 66, a ver si lo encuentro rápidamente, Salmo 66, verso 18. Dice la palabra: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Si en nuestro corazón miramos la iniquidad o miramos el pecado, no va a haber una respuesta a las oraciones. Hay que tener muy en claro. Y es que muchas personas quieren respuesta de parte de Dios, quieren una respuesta a sus oraciones, a sus peticiones, pero no están en santidad. Y la única manera en que Dios responde las oraciones, las peticiones, es cuando la persona busca la santidad. O sea, se aparta del pecado. Entonces dice: si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, dice el Salmo 66, verso 18, el Señor no me hubiera escuchado. Es muy claro la palabra que nos habla. Entonces no podemos anidar, albergar, ver, contemplar lo que es el pecado, la iniquidad. Porque de lo contrario, si nos ponemos a ver el pecado, a caminar el pecado, a ver la iniquidad, pues sencillamente Dios no va a dar una respuesta a esas oraciones. Dios no va a dar una respuesta a esas peticiones. Quiero leer por acá también Proverbios capítulo 28, verso número 13. A ver si lo encuentro. 28, verso 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. El que encubre los pecados, el que encubre sus pecados, no prospera. Pero el que los confiesa
y se aparta de los pecados, alcanza la misericordia de Dios, o sea, alcanza el favor de Dios. La misericordia es el favor de Dios por aquel ser humano. Entonces tenemos que no haya ningún pecado oculto. ¿Para qué? No debe haber pecado oculto, para que haya respuesta a nuestras oraciones, para que haya una respuesta a nuestras peticiones. Aquí en el Salmo 64, verso número 5 dice: obstinados en su inicuo designio tratan de esconder los lazos, dicen que ¿quién los ha de ver? Como quien dice, el ser humano puede pecar y puede tratar de esconderse de los hombres. Y dicen, no, pero ¿quién nos va a ver? No, eso no se dan cuenta, no, eso no pasa nada. Pero el Dios Todopoderoso, Él sí lo ve todo. Dice el salmista, por allá en el Salmo 133, ¿a dónde huiré de mi espíritu? ¿A dónde yo podré huir de tu presencia? Si subiera a los cielos, allá tú estás. Si en el Seol hiciera mi estrado, allá también está el Todopoderoso. El poder de Dios llega hasta allá. Si pasara al otro lado del mar, allá está. ¿A dónde nos podremos huir de la presencia de Dios? ¿A dónde nos podremos esconder de la presencia del Dios viviente? No existe ningún lugar creado donde Dios no nos observe lo que hacemos cada día, lo que hacemos cada uno. Entonces, el primer estorbo es que hay algún pecado escondido, que hay algún pecado oculto. En el Salmo 32, quiero leer por acá, verso 3 y 4. Dice el salmista, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras callé. Habla el salmista, el rey David, cuando él se llegó a Betsabé, cuando pecó en contra de Dios, estuvo un tiempo callado, donde no había confesado, donde no había pedido perdón al Dios viviente por sus pecados. Entonces dice ahí la palabra en el Salmo 32, dice, mientras callé, mientras no habló, mientras no hizo una confesión de sus pecados, dice, se envejecieron mis huesos. Estaba quedando enfermo hasta de los huesos, osteoporosis, cáncer en los huesos, no sé qué haya sido, pero estaba muy mal en sus articulaciones y en todo, estaba mal. ¿Por qué? Por haberse quedado callado con el pecado oculto. Entonces, el primer estorbo que vemos es eso, que haya pecado oculto. En Juan 3, versos 19 y 20 nos dice algo la Biblia. En el Evangelio de Juan, a ver si lo encuentro aquí rápidamente. Capítulo 3, versos 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean descubiertas, sus obras sean reprendidas. Entonces, no les gusta ir a la presencia del Dios viviente, porque Dios lo ve todo, Dios lo descubre todo, Dios lo sabe todo, Dios lo ve absolutamente todo. Y hay miles de versos bíblicos en la Escritura donde nos habla del pecado oculto. Hay muchísimos, pero muchísimos. Desde Génesis hasta el Apocalipsis encontramos personas y ejemplos en la Biblia, versos en la Biblia donde hablan de pecado oculto. Entonces, el pecado no confesado, ese es el primer estorbo para que Dios no le responda las oraciones. El segundo estorbo que veo acá en la Biblia, para que no haya una respuesta a las oraciones, es la falta de fe. La falta de fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe. Como quien dice que una persona que tenga duda, una persona que tenga incredulidad,
está desagradando al Dios viviente. Lo está desagradando. Y nosotros también como cristianos vivimos es por fe. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. El que tiene duda, el que tiene incredulidad, no va a recibir nada del Señor. Esto lo encontramos por acá en Santiago. Vamos a Santiago, a ver si encuentro rápidamente aquí el libro de la epístola del apóstol Pablo a Santiago, capítulo 1. Dice en Santiago capítulo 1, verso 6 al 8, lo voy a leer. Dice la palabra, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hombre de doble ¿qué? De doble ánimo, de esa mente dividida. Es inconstante. Dice que cuando pidamos con fe. Porque si dudamos es igual a las olas del mar, que las arrastra el viento para aquí y para allá y así van de un lugar a otro. Dice que si alguien pide, pero tiene duda, pero tiene incredulidad, dice, no piense que el que hace esas cosas va a recibir algo del Señor. Entonces vemos este estorbo a la oración, que es esa falta de fe. Nosotros primero creemos y luego ahí sí vemos. No como Tomás, que era al contrario, decía, no, yo hasta que yo no vea no creo. Eso se llama incredulidad. Y Jesús lo condenó y le dijo, mire, meta aquí tu dedo en mi llaga. A Tomás. En la Biblia encontramos pasajes en la Biblia donde el Señor iba a hacer milagros y sacaban, le tocaba sacar, muchas veces sacaron a las personas porque eran incrédulos, no creían en qué, en el Señor Salvador Jesucristo. Por lo menos en Mateo capítulo 13, verso 58, estoy leyendo aquí, dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Cuando él fue a resucitar también a una niña, creo que fue, y tuvieron que sacar toda la gente porque se burlaban de él. Y él entró y le dice, Talita Kuma, a ti te digo, niña, levántate. Y después de que resucitó, todos quedaron avergonzados. Entonces, la única forma de que podamos nosotros agradar a Dios es creyendo con fe. Si hay duda, si hay incredulidad, vuelvo y recuerdo, está desagradando al Dios viviente, desagradándolo. El tercer estorbo que hay para que el creyente no tenga una respuesta a las oraciones es las malas relaciones con su cónyuge, Y quiero leer Primera de Pedro, capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 1 al 7. Asimismo, dice la palabra de Dios en primera epístola de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 7. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas, considerando vuestra buena conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el de extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, estar sujetas a sus maridos, dice la Biblia. Como Sara,
obedecía a Abraham llamándole Señor, el cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna semejanza. Verso 7, estemos atentos a este verso 7 también, dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas. ¿Vivid con quién? Con las mujeres, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil, como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Estamos hablando de los estorbos a la oración. Entonces, este punto 3, estoy hablando de que ese estorbo, el tercer punto, estorbo a la oración, es las malas relaciones con su cónyuge. Ya que dice que el marido que trata mal a la mujer, que no le da lo necesario, bueno, el que la maltrata, la golpea, en fin, que se emborracha, no le da para el mercado, los que viven en matrimonio, que viven en pareja, dice que si la trata mal, si la trata mal, dice que las oraciones van a tener un estorbo. Pero que si la trata bien, dice que no van a tener estorbo, que hay que tratarla como vaso frágil. Una vez una mujer me decía, pastor, pero es que a mí me trata como un vaso desechable, no como vaso frágil, sino que me trates como un vaso desechable, decía la mujer. Entonces, la otra parte es que la mujer también debe de someterse al esposo. Porque, ¿qué pasa? La autoridad del esposo, la cabeza del esposo es Jesucristo. Y Jesucristo es el esposo de la iglesia. Se encuentra usted ahí en Efesios capítulo 5. Entonces, cuando la mujer no se somete al esposo, pues se está invirtiendo lo establecido por Dios. Y cuando se invierte lo establecido por Dios, pues sencillamente las cosas no funcionan. No funcionan. Vuelvo y repito, perdónenme la repetición. Jesucristo es la cabeza de todo varón. Y todo varón es la cabeza de su hogar. Pero cuando manda a la mujer, o es al contrario, establecen las cosas no funcionan. No funcionan. Entonces vemos que en las relaciones conyugales se necesita verdaderamente tener mucha sabiduría de parte de Dios para superar cada situación, cada inconveniente, cada problema que se presente en el diario vivir. Ahí es donde se necesita para superar esos obstáculos. ¿Problemas hay? Claro. ¿Inconvenientes hay? Claro, es real, es normal. Pero lo importante es tener sabiduría para superarlos. Ir siempre a la presencia de Dios. Señor, guíame. Señor, ayúdame. Yo no quiero que por estar peleando con mi esposo, que por estar peleando con mi esposa, mis oraciones tengan un estorbo. Recuerde que tenemos que tener la paz con todo el mundo. Debe de haber paz con todo el mundo. Y este tema es verdaderamente larguísimo. Pero por motivos de que hacemos este audio un poco corto, entonces no lo explicamos. Pero este tema vamos a explicarlo más adelante en todo lo que tiene que ver temas matrimoniales, conyugales, todo eso. Aquí duré en la iglesia dándoles ese estudio durante 6 meses. Y es un tema maravilloso explicándolo bien. Las relaciones conyugales. Entonces no debe de haber problema entre los dos para que no tengan estorbo. Otro estorbo, las oraciones. Otro estorbo en las oraciones, el cuarto es rencor o falta de perdón a mi prójimo. El rencor o falta de perdón. Y vamos a leer capítulo 11 de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 11, el verso 25 y 26. Quiero leerlo. Otro estorbo a las oraciones, porque otro estorbo por el cual las oraciones no son respondidas es el rencor o falta de perdón. Marcos capítulo 11, verso 25 y 26 nos dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará
vuestras ofensas. Ahí vemos que Dios ya nos ha perdonado a nosotros todos nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras fallas. Nos ha perdonado, nos ha lavado con su sangre. Entonces nosotros también debemos de perdonar. Debemos de perdonar. Ahí en la Biblia encontramos la parábola del perdón. Cuando Dios le perdona cuando le perdonan a alguien que debía 100 talentos y lo perdonaron porque tuvo misericordia, pero a él que debía 100 talentos, después alguien le debía 10 denarios y no quiso perdonarlo. Entonces, eso es algo muy delicado. El perdón es supremamente importante para que nuestras oraciones no tengan estorbo. La Biblia nos acabó de decir muy claro, la palabra dice, cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguno, perdonad. Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si Dios no nos perdona a nosotros, pues ¿qué pasa? Si no hay perdón, pues sencillamente no hay nada, no hay ni salvación ni nada. Sin el perdón de Dios no hay salvación. Entonces tenemos que tener paz en nuestra vida, paz en nuestro corazón, paz con todo el mundo, no tener rencor, ira, nada en contra de nadie, ese resentimiento, esa raíz de amargura, deseos de venganza, nada debe de haber de esas cosas en nuestro corazón. Perdonar a todo el mundo, así como Dios nos ha perdonado, es supremamente importante. El quinto punto, el quinto estorbo que yo veo acá en por qué las oraciones no son respondidas, es la falta de perseverancia en la oración. Y quiero leer Evangelio de Lucas, capítulo 18. Voy un poco rápido. El video no nos quede tan largo. Lucas, capítulo 18. Del 1 al 8. Dice la palabra del Señor. Lucas, capítulo 18, del 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, daré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto hará justicia, dice la palabra de Dios. Entonces, esa falta de perseverancia en la oración es uno de los estorbos que hay para que las oraciones no sean respondidas. Esa falta de perseverancia. Mire, era una mujer. Y iba a donde un juez que era ¿qué? Injusto, ya que era una mujer viuda. Iba donde un juez que era injusto, que no tenía respeto a los hombres, no temía a Dios, nada. Pero ella empezó a ir todos los días, mire señor juez, hágame justicia, mire, resuélvame el caso, mire, por favor, solucióneme mi situación. Hasta que lo dijo el hombre de verla todos los días, dijo, mire, no tengo temor a Dios ni respeto a hombre ni nada, pero esta me es molesta. Para que no me vaya a sacar la paciencia, no me vaya a agotar la paciencia, le voy a solucionar su problema, le voy a hacer justicia. Y dice Jesucristo, ¿y acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a él de día y de noche? O sea, hay que tener perseverancia. Hay personas que oran 1 mes, 2 meses, 3 meses por una petición, por cualquier cosa, necesidad, sea espiritual, sea necesidad material. Y porque no ven la respuesta a sus oraciones rápidamente, dejan de orar.
Y resulta que ya estaban a punto de recibir las bendiciones grandes, maravillosas y buenas que vienen de parte de Dios. Entonces, esa falta de perseverancia es un estorbo a la oración. Otro séptimo estorbo que veo en la Biblia, hay muchísimos, pero solo saqué 7. El sexto, la desobediencia. Y uno va a Deuteronomio capítulo 28, y en Deuteronomio capítulo 28 encuentra dos cosas. Encuentro acá, voy a buscarlo. Encuentro dos títulos diferentes en Deuteronomio 28. En Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14, encuentro un título que dice bendiciones por la obediencia. Y Deuteronomio capítulo 28, en el mismo capítulo, del verso 15 al 68, encuentro otro título que dice maldiciones por la desobediencia. O sea, por obedecer hay bendiciones, por desobedecer hay maldiciones. Entonces, esa desobediencia a la palabra de Dios es un estorbo para que sus oraciones no tengan una respuesta. Si estás buscando de Dios, pero no le estás obedeciendo, así como Él quiere que usted le obedezca, y estás clamando para obtener alguna respuesta de alguna de sus solicitudes, de alguna de sus peticiones, pues no va a tener respuesta si está en desobediencia. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada los desobedientes. Dios no trabaja con desobedientes, entonces a Él le gusta que seamos obedientes. Y cuando somos obedientes, pues las oraciones no van a tener ningún estorbo, sino que van a ser contestadas. Es más, por la obediencia vienen grandes bendiciones, pero por la desobediencia vienen maldiciones. El séptimo punto que saqué aquí ¿por qué motivo hay estorbo en las oraciones? El séptimo punto son motivos equivocados. Y quiero ir al libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, el verso número 3 dice... Santiago 4, verso 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dios es totalmente santo, y quiere que sus hijos seamos santos y que pidamos las bendiciones que Él nos puede dar para cosas buenas, no para lo malo, no para gastar en cosas que no tienen ningún provecho, no para tener vanidades ni cosas raras, no. Vuelvo y repito la palabra del Señor, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si alguien le pide, Señor, dame 1,000 millones de pesos, para Dios no es ningún problema darle los 1,000 millones de pesos, porque Dios es el dueño de todas las fábricas, de los bancos de la República, de Colombia, de Estados Unidos, de todo donde hay fábricas haciendo billetes y monedas. Dios es el dueño de toda la plata que existe aquí en la tierra. Dice en Ageo, en el libro del profeta Ageo, dice Dios, dice, mío es el oro, mía es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, vemos que para Él no hay ningún problema darle esa plata. Pero dice, no se la doy, porque si le doy todo eso, ¿Él en qué la va a gastar? Él no está preparado, ella no está preparada para ser un buen administrador, para ser una buena administrador. Primero le enseño a que sea buen administrador, buena administradora, y ahí sí se los doy. Antes no, porque dice, no, se los doy, se va para el mundo, se descarría. Y lo que Dios quiere es que ninguna alma se pierda. Le damos gracias al Todopoderoso por su palabra, por esta enseñanza. Y es el momento de que si estamos pidiendo mal, que miremos a ver qué es realmente lo que está estorbando la oración. Le damos gracias a Dios por su palabra y estas enseñanzas de estos 7 puntos. Le pido que los medite
Lo primero que vimos fue la falta de confesión, el pecado oculto. Señor, si hay algún pecado oculto, es el momento de reconocer, como decía el salmista, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de ti, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces reconocer, pedirle perdón y apartarse de Dios cuando hay pecado oculto. ¿Para qué? Para que para que las oraciones tengan una respuesta de parte de Dios, para que no tengan estorbo. El segundo punto que vimos fue la falta de fe. Estoy haciendo un resumen rápidamente. La falta de fe. Entonces, si estás dudando, si tienes dudas, si tienes incredulidad, nunca vas a recibir absolutamente nada de parte de Dios. La Biblia nos lo dijo. Dice, el que pide así, el que tal haga, no piense que va a recibir algo del Señor. La duda y la incredulidad, pedir con duda y pedir con incredulidad, lo que se hace es perder el tiempo. Entonces, para pedir algo tenemos que tener fe, porque es la única forma de agradar a Dios. El tercer estorbo que vimos de las oraciones fue las malas relaciones con su cónyuge, con su esposo, con su esposa, con su compañero, con su compañera, donde están viviendo. Esas malas relaciones. La pelea, el pleito, que ya no se habla. Hay personas que viven dentro de una misma casa y son esposo y esposa y ni siquiera se hablan. Viven hasta en cuartos separados y todo. Entonces eso es un estorbo a las oraciones. Un estorbo a las oraciones. El cuarto que vimos es el rencor o la falta de perdón al prójimo. Y nos habló Dios, dice, si ustedes no perdonan, yo tampoco los perdono. Entonces nosotros no tenemos que tener nada en nuestro corazón que esté afectando las oraciones, la respuesta a las oraciones, que está afectando la respuesta a nuestras peticiones. Siempre debemos que estar en paz con todo el mundo y no tener nada, ni resentimiento, ni ira, ni enojo, esa raíz de amargura, nada, no guardar rencor, nada en el corazón, estar en paz con todo el mundo. El otro que vimos fue la falta de perseverancia. Entonces tenemos que ser perseverantes ahí hasta que veamos la respuesta. Hay que tener en claro que con Dios las cosas no son fáciles. Con Dios las cosas cuestan. Con Él hay que pagar un precio, pero la victoria es segura y la respuesta es verdadera. Y hay que tener en claro que la bendición que viene de parte de Dios es buena, no añade sufrimiento con ella. La bendición que viene de parte de Dios no trae sufrimiento con ella. Es la que enriquece y no añade sufrimientos con ella. Es maravilloso lo que viene de Dios. Y el otro estorbo que vimos fue la desobediencia. Si hay desobediencia a la palabra de Dios, pues ese es un estorbo a la oración. Entonces tenemos que corregirnos en esa área. Si hay alguna clase, algún tipo de desobediencia, el último que vimos que motivos equivocados. Si piden mal y no reciben, ¿por qué? Porque piden es para gastar en los deleites. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude para ser cada día mejor. Recuerde que les habló su pastor Víctor Manuel Reina del Centro Misionero Betesda en Nueva Colonia. Les pido que por favor le dé suscribirse ahí en el video, ahí en el YouTube. Dios los bendiga.